será muy agradables para todos. Y tendremos con nosotros, como primera intervención, a Pablo Huerga Melcón, y lo presenta Natalia Tielbe. Os invito a ir a la mesa y ya con la secuencia que tendréis en el programa, posteriormente Ainara Martínez Matía y Antonio Rocarrosel intervendrán en estas ponencias inaugurales que van a complementar la sesión de mañana. A todos y a todas las presentes. Para mí es un honor y un orgullo poder presentar a mi colega, el profesor Pablo Huerga, a quien conozco desde hace ya muchos años por distintas razones, compañero de universidad, compañero de facultad. Casi compartimos no solo el espacio de trabajo, sino también algunos temas de interés que tenemos en común. Él es un especialista reconocido en el ámbito de la historia de la ciencia, es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, especialista en materialismo histórico, pero también en cuestiones que tienen que ver con la relación entre arte, más que arte, ciencia, pensamiento y sociedad. Y entre sus publicaciones quizás más relevantes y de todos conocidas están el libro La ciencia a la encrucijada, o también quizás mencionar El fin de la educación, simplemente por señalar algunas de las más sobresalientes. Lo que va a hacer hoy es acercarnos a un viaje absolutamente apasionante que tiene una relación directa con algo que se acaba de señalar en repetidas ocasiones en la presentación de estas jornadas y del Congreso, que es este viaje entre lo global y lo local y de lo local a lo global, porque va a hablarnos de una experiencia que tampoco quiero hacer spoiler, pero bueno, un poco para adelantarla. Un viaje realizado en el año 1927 a España por un científico, un biólogo soviético, y que le permitió, entre otras cuestiones, visitar Asturias y recoger semillas de espelta, que es algo que en apariencia puede resultar un tanto menor, insignificante, pero que ha tenido unas enormes implicaciones desde el punto de vista científico, que pone de relieve el altísimo nivel, además, de los conocimientos científicos que había ya hace un siglo en nuestro país, y que sobre todo ha tenido y sigue teniendo en la actualidad implicaciones desde el punto de vista de la ciencia alimentaria y de la agricultura. Bueno, pues no quiero adelantar más y doy la palabra a Pablo Huerga, agradeciéndole, además, en nombre de Incuna y de la sociedad, desde luego, su presencia hoy entre nosotros. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias por tu presentación. Y gracias a todos por estar aquí, por venir a este congreso. Tengo que agradecer, por supuesto, a Miguel por haber pensado también en mí, en la organización de este congreso maravilloso, y a Leoncio, por supuesto, porque ya hace un cuanto tiempo me llamó para decirme que quería que hiciera esta presentación, y bueno, yo la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y poderos contar esta historia, que es una historia
interesantísima y verdaderamente sorprendente, que responde, claro, y por eso pensaste también en ello, responde al lema principal, que es este, ¿no? de lo local a lo global, porque en gran medida, incluso hasta el punto de que esta ciudad, Gijón, a la que ya os habéis referido, pues concita una serie de fuerzas que se cruzan aquí, que es verdaderamente sorprendente, ¿no? Estaba pensando porque hace un par de años, en el año 2023, se presentó aquí en Asturias precisamente un periodista de Londres, Dan Saladino, no sé si lo conocéis, que venía interesado porque había encontrado por internet un artículo mío sobre Vavilov, dedicado al viaje que había hecho por Asturias. Y él no sabía entonces que acabábamos de publicar el libro donde ha quedado recogido todo este trabajo, que es Vavilov en España, y pasamos una tarde entera en el Tindurra hablando de todas estas cuestiones. Nos hizo una entrevista y vino Leonor Peña Chocarro, que entre otras es investigadora del CSIC, muy importante, que ha hecho una labor impresionante y que hizo precisamente su tesis doctoral en Asturias investigando sobre el escándalo en los años 90, ¿no? Entonces, bueno, fue un encuentro muy bonito también en Gijón, y ya veréis, como cuando os vaya contando esta historia, veréis cómo Gijón empieza a ser un foco de concentración y divulgación del conocimiento a nivel global desde lo local. En gran medida también es verdad que la historia de la ciencia en España en cierto modo, adolece o ha tenido siempre esa suposición de que responde a un tipo de perfil de lo que en el cine llaman los papeles secundarios, como si no hubiéramos tenido en la historia de la ciencia en España así primeros grandes protagonistas, ¿no? Como Gregory Peck, cosas así, ¿no? Tenemos secundarios, pero que en principio parece que no son tan relevantes, y sin embargo esos científicos españoles a lo largo de la historia son los que, desde sus orígenes allá por el siglo XVI fundamentalmente, los que construyeron precisamente la primera globalización. Aquí todos nos organizamos conforme a un calendario, que es el calendario gregoriano, que lo formularon en Salamanca precisamente. Tenemos a Domingo de Soto, tenemos a Francisco Hernández, científicos de primera línea que hicieron importante también la labor de organización, digamos, de la organización de toda la geografía mundial. Entonces, todos esos elementos que, sin embargo, a lo largo de los siglos hemos ido quizá dejando de lado y considerando que forman parte de esa historia secundaria, son fundamentales para entender también nuestro presente. Y es curioso porque yo, particularmente, el estudio sobre este caso de Vavilov en España, en gran medida el motivo fundamental por el que me puse a hacerlo fue porque me encontré con un científico soviético que en el año 1927 se presentó aquí de viaje a investigar la flora y sobre todo a buscar semillas para uno de los proyectos más extraordinarios que se hicieron en aquellos años, que fue precisamente el Museo Mundial de Plantas, el primer Museo Mundial de Plantas Cultivadas en San Petersburgo. Y en su viaje él llegó a dejar unas notas por escrito. En esas notas por escrito encontramos pues una valoración del estado de la ciencia en España impresionante. Precisamente esa valoración externa, digamos, y desapasionada de la situación de la ciencia me llamó muchísimo la atención y me pareció que era un motivo suficiente como para ponerme a investigar esta historia, que es lo que os voy a contar un poco aquí hoy, ¿vale? Todo el trabajo sobre Vavilov empezó, además, otras cosas. Era un personaje muy poco conocido en España en aquellos años, en los años 90. Empezó con un estudio, que ahí tenéis en la diapositiva, un estudio que forma parte de mi trabajo de investigación en tesis doctoral sobre el segundo Congreso Internacional de
de Historia de la Ciencia que tuvo lugar en Londres en el año 1931 y al que asistió una delegación de científicos de la Unión Soviética enviados directamente desde Moscú, entre los cuales estaba Boris Hessen, que es al que yo estaba entonces dedicando mi trabajo de investigación, mi tesis doctoral. Y luego se publicó como un libro que se titula La ciencia en la encrucijada. Entonces, claro, mi interés por estas investigaciones tenía que ver, sobre todo, pues, con una visión de la ciencia que está recogida en la filosofía de Gustavo Bueno, que es la teoría de cierre categorial, en donde Bueno recupera o reafirma la tesis principal del materialismo que está recogida en el tomo primero, en el capítulo 13 del Capital de Marx, donde Marx defiende y desarrolla la idea, que es una idea que también, de alguna manera, sostiene todas estas investigaciones, también de Incuna, del patrimonio industrial y demás, que es la idea de que la ciencia es no un saber de superestructural o ideológico, sino que es fundamentalmente una fuerza productiva. Esa idea, que es la clave que luego va a desencadenar la revolución soviética en la URSS, a través de Lenin, que es uno de los principales artífices, pues es la clave que organiza todo ese proyecto. Entonces, en el año 1931 se organizó este segundo Congreso Internacional de Historia de la Ciencia, que es una institución que todavía sigue funcionando, un poco como la SECIT ahora en España, pero durante cada 2 años pues, se hacían congresos, y en este congreso se presentó esta delegación en la que teníamos a una serie de personajes importantísimos, Hessen particularmente, porque él había dedicado sus investigaciones a Newton, pero yo cuando acabé la tesis doctoral decidí que esta delegación merecía un estudio detallado de todas sus aportaciones, porque cuando llegaron a Londres publicaron y tradujeron todos sus textos en un libro que se llama La ciencia en la encrucijada, que es un libro, digamos, fundamental en la historia de la ciencia en el siglo XX. Y estuve estudiándolos a todos. Aquí tenemos a Bukharin, a Joffe, es uno de los grandes físicos de la Unión Soviética, Coleman, Mickiewicz, Rubinstein, y aquí atrás, a la derecha, tenéis a Vavilov. Pues cuando empecé a estudiarlos, reconocí de entre todos ellos pues, la extraordinaria importancia de esta figura de Vavilov. Bueno, solamente este detalle es para que veáis un poco cómo recibieron a los soviéticos en Londres en aquel momento. Parece que el odio y el miedo a los rusos viene de largo, no es de ahora, pero bueno. Aquí tenemos, en esta fotografía, tenéis a Vavilov en el Congreso. Es una fotografía muy interesante que la he puesto aquí porque no se había reparado en ello por parte de los investigadores, pero Vavilov aparece aquí acompañado de su hijo Oleg, que está aquí a la derecha, este chico, que desgraciadamente después, en el año 48, murió en extrañas circunstancias en un accidente en la nieve. Oleg fue uno de los... él estuvo muy pendiente cuando su padre, ya sabéis que Vavilov, bueno, no sé si lo sabéis, pero lo podéis seguir todo en el libro, porque si nos empezamos a contar toda su historia va a ser imposible. Vavilov fue, digamos, víctima de una típica víctima, desgraciadamente se puede decir típica porque en la Unión Soviética ocurrió muchas veces, pero él fue uno de los grandes defensores de la genética, y en la Unión Soviética se generó un debate a muerte entre genetistas y neolamarquistas que acabó con la vida de Vavilov, acabó en la cárcel, torturado y en terribles circunstancias. Su muerte, además, no fue reconocida hasta el tiempo después, ya casi con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Murió en el año 1943. Y su hijo, Oleg, fue uno de los que intentó por todos los medios recuperar su cuerpo, encontrarlo, porque estaba enterrado en una fosa común, etcétera, en Saratov. Y esa actividad pues tampoco le hizo muy... En fin, hizo que su vida pues, corriera peligro y al final acabó muriendo, ya digo, en extrañas circunstancias.
La idea principal, entonces, es que, claro, la ciencia, partimos de ese supuesto, que es el supuesto clave de todo este asunto. ¿Por qué me interesaba a mí estudiar este tema? Pues sobre todo por eso, por profundizar en la idea de la ciencia como fuerza productiva, fundamentalmente. Y eso es algo que se ve muy bien digamos, en la confección del propio sistema soviético, os dais cuenta, ¿no? El comunismo diseñado por Lenin y por el materialismo, imperio, criticismo, por la tradición marxista, entre otras cosas, contemplaba como clave para el éxito de esa revolución la unión de los obreros y los campesinos, la unión del trabajo industrial y del trabajo agrícola, que suponía la industrialización fundamentalmente de la agricultura, la colectivización agraria. Lo que eso trajo consigo desde el punto de vista de vidas humanas está muy estudiado, pero es incalculable. Tuvieron consecuencias, la colectivización agraria en la URSS tuvo consecuencias tremendas, pero estaba claro que ese proyecto era la clave o el núcleo del desarrollo de la Unión Soviética. Entonces resulta que, en gran medida, ese proyecto, que aparece en muchísimas ilustraciones, es algo recurrente en todo este inicio y conformación ideológica de la Unión Soviética, pues Lenin, que además en sus textos se ve claramente como es un proyecto que está, digamos, muy presente en toda la cuestión agraria desde el principio, como por otra parte después aquí en la época de la Segunda República también fue uno de los debates fundamentales, y algunos también atribuyen a ese problema la causa del fracaso también de la República, ¿no? y de la Guerra Civil. Pues en ese proyecto Lenin se encontró con la horma de sus zapatos, con el personaje que iba a ser capaz de hacer eso, el personaje que iba a ser capaz de poner en marcha todo ese proyecto a gran escala, que es precisamente Nikolai Vavilov, del que vamos a hablar aquí ahora. Bueno, Vavilov, insisto en que era un científico dentro de un proyecto político, es decir, es la ciencia orientada a la conformación de un nuevo mundo. Entonces tuvo todos los medios a su disposición. En el año 22 ya era miembro del Comité Central del Partido Comunista, no era una persona, digamos, no era un científico, por así decir, random, como se dice ahora, ¿no? Era un científico que estaba involucrado en un proyecto institucional revolucionario y verdaderamente impresionante, que fue pues esto que estamos hablando. Organizó en San Petersburgo el primer museo de plantas cultivadas con el fin de integrar y de acumular allí todas las variedades que en aquel momento se podían recuperar, porque es una época además de encrucijada también en el tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está pasando en el mundo en ese momento es que el auge de los medios de comunicación y demás iba a permitir con el tiempo la integración en lo que ha sido la gran globalización durante el siglo XX, pero en ese momento todavía, aunque los medios de comunicación eran mucho mejores, todavía, digamos, el mundo mantenía su aislamiento, las zonas estaban, de alguna manera, cada zona agrícola estaba por su lado. Entonces, lo que se puso en marcha allí con Vavilov y su equipo, un equipo de cientos de científicos que trabajaron a su servicio y en su contexto en ese proyecto general, pues fue viajar por todo el mundo, recorrer todas las regiones y extraer de ellas muestras de semillas de todas partes, muestras de semillas que luego allí llegaron a tener 200.000 muestras de semillas diferentes, que además luego había que trabajar, no se pueden acumular en cajas, os dais cuenta, ¿no? Sino que luego se organizaron pues 400 centros, granjas de investigación experimental por toda la Unión Soviética, que además tenía la peculiaridad de que prácticamente, como está en todas las latitudes, se podía cultivar prácticamente de todo e investigar todas esas variedades, de tal manera que claro, ese proyecto supone un gasto, una organización impresionante que dirigía Vavilov, pero por supuesto no solo él. Él en ese contexto viajó por todo el mundo, viajó por prácticamente los 5 continentes, creo que Oceanía es el único lugar donde no llegó,
pero en África, por supuesto, y todas sus aventuras verdaderamente impresionantes se pueden leer en un libro que dejó escrito posteriormente que se llama 5 continentes, que afortunadamente está traducido ya al español desde el año 2015, se tradujo en la editorial del Jata en el País Vasco, dentro de ese viaje, dentro de ese proyecto, pues resulta que yo estaba investigando esta historia y me encuentro, bueno, primero con su teoría de los 7 centros de origen de las plantas cultivadas, que es una teoría que hoy está asumida por prácticamente los investigadores, una teoría muy potente que él desarrolló en ese momento y que detrás de la cual estaba pues una aventura que yo, cuando me puse a investigarlo y a estudiarlo, pues descubrí. Y es que el año 1927 Vavilov viajó por España y recorrió todas las regiones del país en busca de semillas. Este viaje, aquí lo tenéis en el año 27, estuvo en África, en Etiopía, pasando bastantes desventuras. Es muy interesante todo lo que para daros cuenta cómo estaban las circunstancias en ese momento para los viajes y demás, ¿no? Era un viaje diplomático, él necesitaba el apoyo institucional para venir a España. Esos documentos los encontré en el Agas, ahí encontré incluso esa tarjeta personal de él, donde se anota pues, que cómo viene a España. No se sabía, cuando yo me puse a investigar esto, no se sabía ni en qué fechas había venido, ni cuándo, ni cómo. Entonces, pues, bueno, esta documentación que me encontré incluso perdida dentro de una carpeta y al final unos papeles sueltos, pues es muy significativa porque nos dice eso, que entró por Bou, vino en tren, llegó el día 7 de junio del año 1927 a España y entonces nada, pues ya en lo que yo hice, lo que es el proyecto de investigación que desarrollé para este libro, pues fue centrarme en estudiar todos los detalles que están detrás de ese viaje, porque él en 5 continentes, en este libro que os estaba diciendo, que es un libro que se publicó póstumamente en el año 1962, porque no llegó, ya sabéis, ya os dije que él fue encarcelado en el año 1940, cuando estaba precisamente en los Cárpatos, estaba investigando, acababa de encontrarse unas semillas de escanda ahí en Ucrania, no como la asturiana, y resulta que lo encarcelaron y al mismo tiempo que se lo llevaban para Moscú, para Lubyanka, pues agentes de la KGB de entonces pues fueron a todos los lugares donde vivía y donde tenía, digamos, cosas, y desapareció prácticamente toda la documentación. Desgraciadamente para nosotros, porque era un trabajo impresionante, muchísimas de las notas, cartas, materiales que había desarrollado a lo largo de su trabajo, pues se perdieron para siempre. Sin embargo, una mujer que estaba encargada, digamos, de copiar, él iba dictando aquella historia de los viajes, pues recogió muchos de esos materiales, los conservó, los guardó a riesgo de su vida y finalmente pudieron ver la luz en este libro que es 5 continentes. Sin embargo, en ese libro hay un capítulo especial que ya os he comentado, que es un capítulo muy completo, muy desarrollado, que es el viaje por España. Ese viaje por España dentro del libro es un capítulo muy completo. Es un texto que él escribió en el año 1937. Estábamos en 1927 cuando vino, pero en el año 37 pues, España estaba en medio de la guerra civil y la Unión Soviética estaba también, pues los tambores de guerra también estaban golpeando allí fuertemente, y Vavilov publicó precisamente en la revista Novi Mir un artículo dedicado a ese viaje por España. Ese capítulo, ese texto, es un resumen que él hace, yo creo que bastante de memoria. Hay algunos errores que yo he descubierto después investigando el viaje, de fechas y de lugares. Y bueno, pues de alguna manera ese relato que conforma parte de lo que es el proceso de investigación histórica siempre, pues ese relato me sirvió a mí para rebuscar las reliquias que lo sostienen, que lo justifican, que lo critican y que lo digamos, lo confirman también, ¿no?
Y esa fue un poco la investigación. Siguiendo ese relato de Vavilov, lo que hice fue ir ajustándolo con los documentos y archivos documentales que he podido disponer a lo largo de estos años, muchos años de investigaciones, porque lo primero que hice cuando descubrí ese relato fue traducirlo al español y publicarlo precisamente en la revista Abaco en el año 2002 o por ahí, en un número especial que dedicamos al problema de la ciencia en el exilio. Bueno, no sé si en 5 minutos más no vamos a tener mucho tiempo. En Madrid, él fue recibido por Ignacio Bolívar en el Museo de Ciencias Naturales, entre otras cosas porque Ignacio Bolívar tenía un equipo de investigación impresionante, un grupo de trabajo distribuido por toda España, sobre todo compuesto fundamentalmente por profesores de agricultura de los institutos de España, que es impresionante esa organización y esa vinculación con lo que es la investigación científica en España en aquel momento, la dedicación y la voluntad que dentro del ámbito de lo que es la enseñanza secundaria, que ahora mismo se puede considerar, digamos, menos vinculada al ámbito de la investigación científica, pero en aquellos momentos prácticamente todos los que colaboraron con Vavilov en este viaje a través del grupo de Ignacio Bolívar, pues eran fundamentalmente profesores de secundaria. Aquí tenemos un personaje clave que es Maluquer. Josep Maluquer es una figura curiosísima que aparece aquí. Tuve la suerte de encontrarme y de poder disponer de una autobiografía escrita a máquina que él mismo hizo de su vida en varios tomos, donde cuenta toda su historia, y gracias a él he podido desentrañar muchísima información relativa a este personaje, cuya única foto que tengo es precisamente la de su tumba en Torrevieja, que es Chorover, que es un ruso que vive en España, que actúa, digamos, como relator o vinculador de los viajes de Vavilov por España, ¿no? Chorover se pone en contacto con Ignacio Bolívar, le pone en contacto con Maluquer. Maluquer, en ese momento, en el año 1927, es curiosísimo, porque Maluquer es el que pone en marcha CAMSA, por ejemplo, en el año 1927, en verano. Y, en fin, te empiezas a encontrar con una cantidad de circunstancias concomitantes a este viaje que son impresionantes. Uno de los personajes más importantes del viaje de Vavilov en España es precisamente Luis Crespi, que era profesor en el Instituto Escuela de Madrid y que trabajaba también en el grupo de trabajo de Ignacio Bolívar, y que se convirtió prácticamente pues, en el principal colaborador de Vavilov durante todo el viaje. Hizo una de las aventuras más bonitas de todo este viaje, que fue la expedición a Galicia, una expedición financiada por la JAE, a la que se sumó Vavilov a mediados de julio. Viajaron a Piedrafita de Cebreiro, es un viaje maravilloso, pero Luis Crespi entendió y siguió con mucho detalle la concepción que tenía Vavilov de los estudios agrícolas y la perspectiva, digamos, genetista que llevaba siempre en su investigación. De hecho, mantuvieron una relación muy cordial, prácticamente en esta carta que está rescatada ahora en el CSIC, pero que yo recuperé por otro lado desde Rusia también. Vavilov le dice que pues, mantiene un cariño y un recuerdo muy interesante, muy bonito de su colaboración, porque daros cuenta que durante todo el viaje pues, lo que hacía Vavilov era ir recogiendo semillas, preparando paquetes, enviándolos constantemente a Rusia por todos los medios, ¿no? Aquí tenemos un artículo de Carmen Masip, que está aquí presente, y a la que le dedico esta charla también, porque me ayudó mucho también en este trabajo de investigación. Hizo un artículo sobre Luis Crespi, en el que ya menciona los trabajos, la traducción que había hecho yo de Vavilov, del viaje. Y bueno, luego hay una serie de circunstancias extraordinarias que lo ambientan, pero que no vamos a entrar en ellas porque es mejor que lo vayáis leyendo, porque son demasiadas, son cosas muy jugosas y muy de detalle. Este es un mapa del anuario ferroviario del año 27, de cómo estaban los transportes y las comunicaciones entonces, y en torno a esas líneas pues tenemos el viaje de Vavilov, que fue
vino desde Portbou, llegó a Madrid, luego estuvo en Torrevieja, luego en Valencia, después bajaron hasta Almería por el sur, llegaron hasta Sevilla, Córdoba. Él después fue a Lisboa, estuvo en Portugal varios días, volvió y luego en Madrid otra vez ya empezaron el viaje del norte. Subieron con la familia Crespi, con los hijos, viajaron hacia el norte, hacia León. En León estuvieron un par de días, ahí hubo una serie de conflictos, una conferencia, entró la policía, pararon la conferencia, echaron a todos. Aparecieron unos policías que querían negociar con Babiló porque estaban hartos de ir detrás de él a todas partes y perseguir por todos los campos. Entonces Babiló llegó a negociar con ellos, bueno, pues vosotros me vais cogiendo los hoteles y ya nos dejamos de historia, ya os digo dónde voy a estar y así no tenemos problema. Esos policías eran como una especie de Hernández y Fernández, ahí curioso, pero la historia está confirmada por varias fuentes, que es gracioso. Y luego ya viajaron ahí a Piedrafita de Cebreiro, bueno, primero en Ponferrada, estuvieron en casa de Gustavo Nieto Valls, y en Piedrafita de Cebreiro pues hicieron ahí investigaciones muy interesantes. Volvió otra vez después de Piedrafita a Valladolid. En Valladolid estuvo un par de días también y subió a Asturias. El viaje de Asturias es lo más curioso de todo, porque aquí estaba esperándole el catedrático director del Instituto Jovellanos entonces, Gonzalo Regueral, que estaba esperándole en la estación de Pola de Lena. De allí viajaron a Cabaña Quinta, luego subieron a Grao, estuvieron en Grao mirando fueron a ver las cuevas de la cueva de Candamo. Después durmieron, yo no sé dónde durmieron ese día, no sé si en Grao o en Oviedo, y luego ya vinieron a Gijón al día siguiente, estuvieron en Villaviciosa. Y los vínculos en esos 3 días que estuvo en Asturias fueron muy intensos, porque después tanto Regueral como otros de los investigadores de entonces mantuvieron luego contacto con él muchísimo tiempo. Ya luego después el viaje fue directamente a Santander, que también es un hito específico, porque en Santander se encontró ahí con Gerardo Diego, que era profesor de instituto aquí en Gijón, pero era verano y estaba de vacaciones en su pueblo, en su ciudad, en Santander. Fueron a la cueva de Altamira, allí pues se recogió la impresión que le produjo la cueva de Altamira, que le parecía pues el monumento más importante de la humanidad, según sus propias palabras. Y luego ya viajó a Navarra, a Pamplona, donde estuvo con Azanza Azcona, que colaboró con él. Entonces tenía la pierna rota y entonces no podían viajar por allí, y él se quedó comprometido a prepararle paquetes para enviarle todo, porque no podía llevarle a todos los sitios donde Babiló pedía en aquel viaje. Y ya finalmente el día 26 de julio se fue a San Sebastián y de ahí salió para París. Esto es un horario de trenes de la época, y una cosa curiosa es que él en Santander dice que llegó a hacer 3.000 fotografías en el viaje por España. Sin embargo, de esas 3.000 fotografías solo hay una que esté publicada, digamos, en las obras oficiales de Babilov, que es esta de aquí, esta de unos niños con un arado romano. Sin embargo, en el artículo que publicó en 1937 en Novi Mir, se conservaron algunas otras fotos. Ahí hay una selección que él mismo hace, o que él mismo recuperó entonces, que son estas que están aquí. Todas estas están sacadas, lo hice así, las corté un poco del artículo de Novi Mir para que veáis un poco el contexto. Son fotografías hechas por Babilov, que era muy buen fotógrafo por todos sus viajes. Y luego ya aquí, pues, bueno, no sé, vamos a dejarlo porque si no nos vamos a liar muchísimo, no tenemos tiempo, pero lo que tenemos a partir de entonces es un viaje muy intenso, donde se encuentra con muchísima gente y donde, pues eso, voy a terminar para contestaros un poco a la pregunta de lo global a lo local. ¿Cuál es la razón fundamental, el motivo fundamental del viaje de Babilov a España? Pues, aunque era todo, recorrer un poco toda la, digamos, la variedad agronómica española, que es importantísima, porque entre otras cosas España, según decía él, concita un poco todo el conflicto de civilizaciones, incluido el viaje a América, el descubrimiento de América y todo lo que supone de enriquecimiento de plantas cultivadas en España desde entonces y en el mundo. Pero fijaros, a pesar de todo, con toda esa enorme variedad,
a él desde el año 1924 ya estaba detrás de la pista de unas semillas que se cultivaban aquí en Asturias, un trigo específico que se espelta, que solo se da aquí, aunque no es probable que no sea de aquí, probablemente lo trajeron los romanos, aunque eso tampoco está muy claro. Y ese viaje tenía como principal objetivo recuperar esas semillas que eran para ellos, para la Unión Soviética, para Vavilov, especialmente importantes por el valor que pudieran tener a la hora de mejorar las semillas también en la Unión Soviética. Entonces, fijaros que es un viajes por el mundo que le llevan a recoger pues, una humilde semilla de espelta en Asturias. Yo creo que merece la pena recuperar esta historia para este congreso. Muchísimas gracias y vamos a dejarlo aquí. Si queréis preguntarme algo. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Es una pena que no podamos dar lugar a preguntas, pero bueno, quizás en otro momento a lo largo del Congreso. Vamos a dar la palabra ya a Ainar.